Muy buenas tardes a todas y a todos. El grupo parlamentario del PAN se suma enérgicamente a la denuncia pública que hiciera nuestro presidente nacional, Jorge Romero, el día de ayer. Denuncia en contra de la represión de Estado que sufrieron jóvenes que protestaron en la Ciudad de México por su libertad, que protestaron por la vida, que protestaron por la defensa de la paz en nuestro país. Denuncia contra la violencia que sufrieron de parte de policías en esta ciudad. Denuncia en contra de la supuesta investigación que hoy el Estado realiza en contra de jóvenes, pero que no exista una sola manifestación de hacerse cargo de la violencia que el Estado mexicano generó, que el gobierno mexicano generó en contra de las y los jóvenes. Denuncia con que no exista hasta el momento una investigación en contra de las autoridades que ordenaron esa represión. Denuncia contra el silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la propia de la Ciudad de México. Miren, es increíble que han pasado días y el gobierno sigue poniendo el dedo sobre las personas que, haciendo uso de sus derechos, decidieron protestar y que después de hacerlo pacíficamente fueron evidentemente reprimidos por el gobierno, y que no exista un solo señalamiento del gobierno en contra de los agresores. Es increíble que después de haber expuesto durante días un pliego petitorio de las y los jóvenes, el gobierno haya decidido ignorarlos y no manifestarse sobre ni una sola de sus exigencias. Hoy les anuncio formalmente que después de que nos lo instruyera nuestro jefe nacional Jorge Romero, el grupo parlamentario del PAN presentará el día martes una iniciativa de ley para la protección de la protesta pacífica. Vamos por modificar la Constitución en el artículo 9 constitucional para que expresamente esté garantizado el derecho de reunión y protesta pacífica, establecer los límites de actuación del propio gobierno, que quede claro que el derecho a protestar es un derecho humano de los ciudadanos y quien tiene que estar limitado es el Estado en su actuación. Tenemos que poner de manera clara candados contra la persecución mediática y la vigilancia digital, porque es increíble que el gobierno haya hecho uso de todas las herramientas que tiene para perseguir a jóvenes que usaron su libertad de protestar. También vamos a establecer que cuando exista una investigación por cualquier tipo de acto violento, tenga que investigarse de oficio a las autoridades que intervinieron. Tiene que existir un protocolo que sancione a las autoridades que abusan de la fuerza y del poder en contra de quienes ejercen su libertad. Y tiene que existir una regla clara: las manifestaciones pacíficas no pueden presumirse violentas. Si alguien comete un acto de violencia, esa es la persona que debe ser investigada, pero el Estado no puede censurar, estigmatizar a quienes pacíficamente intervienen en ella. Tiene que existir un sistema de garantías en este país. En el PAN defendemos la libertad, en el PAN defendemos a las y a los jóvenes y no aceptamos que la intromisión del Estado busque estigmatizarlos simplemente porque dicen cosas que al gobierno incomoda. Y que le quede claro al gobierno: si piensan que con esta cortina de humo van a hacer que México se olvide de la violencia que se vive en el país, de la violencia que han generado en Michoacán
y en otros estados, desde el PAN lo decimos claro, no vamos a quitar el dedo del renglón. El gobierno tiene que hacerse cargo y responsable de sus acciones y de sus omisiones, porque mientras persiguen jóvenes, les quitan dinero a los municipios y a los estados para la seguridad. No podemos aceptar lo que es inaceptable y en el PAN vamos a seguir levantando la voz contra un gobierno que se ha decidido poner del lado de la opresión, de la represión y de la violencia. En otro orden de ideas, quiero, junto con mi grupo parlamentario, celebrar que el día de ayer en el Senado no podía saberse, pero le corrigieron la plana a la mayoría sorda de Morena en la Cámara de Diputados. La semana pasada tuvimos un debate intenso en materia de las reformas de extorsión y el PAN lo dijo claro, están haciendo las cosas mal, le están bajando las penas a los funcionarios públicos que se coluden con el crimen organizado. Esta que llamamos la reforma de la barredora, porque parecía que lo que querían era bajarle las penas a todos los funcionarios públicos de Tabasco que fueron omisos en denunciar la extorsión que se vivía en ese estado. Pero también evidenciamos que al bajar la pena del delito en diferentes estados del país, como el Estado de México, Guerrero, Chihuahua y otros que expusimos, iban a liberar a los extorsionadores por su irresponsabilidad de hacer una reforma con las patas, pues no les quedó de otra que darnos la razón en el Senado de la República y celebramos que las penas hayan quedado como el PAN lo propuso en la Cámara de Diputados, sanciones muy claras que pasaron como lo quería la mayoría, que les pusieron de 6 a 15 años de prisión liberando a los extorsionadores de esos estados para quedar en de 15 a 25 años como propuso el PAN, pero también a los funcionarios públicos. No sé si se acuerdan que tanto el coordinador de la mayoría como el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con mucha euforia, debatían en la Cámara, en el Pleno, que era lo justo ponerles penas bajas, que porque proporcionalmente no se podía, que porque la teoría del derecho decía lo contrario, pues les demostramos que el Código Penal en México, claro que permite sanciones severas contra los funcionarios que se coluden con el crimen organizado, con los extorsionadores que desde la burocracia actúan para perjudicar a la sociedad. Y fíjense, quedó tal cual lo promovía el PAN en esta Cámara, de 10 a 20 años para estos funcionarios. Qué bueno que en la Cámara de Senadores atendieron la exposición de motivos que hizo el PAN, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y miren, no es que me guste tener siempre la razón, pero se los dije. Voy a ceder la palabra ahora a dos legisladores que han presentado iniciativas el día de hoy y que creo que son de vital relevancia para la vida nacional. Le cedo la palabra a la diputada Marta Moya. Gracias, coordinador. Buenas tardes. Dada la importancia y las circunstancias por las que estamos atravesando hoy, también en el ámbito digital, desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día de hoy estaríamos proponiendo la modificación al artículo 73, fracción 17ª, de la norma suprema del Estado mexicano, para que en dicho artículo se señale de manera explícita que el Congreso podrá dictar leyes en materia de inteligencia artificial. Dado que esta fracción ya se refiere a la facultad del Congreso para legislar en materias relacionadas con la tecnología de la información, la presente iniciativa busca que también se incluya expresamente la inteligencia artificial como uno de los rubros sobre los que el Congreso tiene competencia para legislar.
Asimismo, en esta iniciativa proponemos establecer en un artículo transitorio un plazo de 180 días para que el Congreso realice un análisis integral de las legislaciones vigentes y a partir de ello lleve a cabo las modificaciones necesarias a la normativa secundaria, así como la expedición de nuevos ordenamientos jurídicos en la materia. Con esto estamos abriendo paso para que a la brevedad se pueda legislar en torno a la inteligencia artificial, propuestas como la que mi compañero Alan Said va a presentar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, coordinador Elías Lisha, por la oportunidad, a mi compañera Marta y a todas y todos mis compañeros del Grupo Parlamentario del PAN, quienes en conjunto presentamos esta iniciativa en materia de robo de identidad vinculada al uso de inteligencia artificial. Hoy en día, más de 80 millones de mexicanas y mexicanos tienen acceso y hacen uso del Internet. Todas y todos ellos son posibles víctimas de robo de identidad a partir del uso de la inteligencia artificial y, en su defecto, el uso de la misma para la comisión de distintos delitos como puede ser la extorsión o el fraude. Por eso estamos proponiendo que se tipifique este delito y se castigue hasta con 4 a 10 años de prisión, más sus posibles agravantes. Quiero compartirles algunos ejemplos de cómo el uso indebido de la inteligencia artificial puede generar distintas complicaciones y delitos que afecten a la población en general. Por ponerles un caso en particular, el replicar la voz de un usuario. Ustedes saben que a través de las fuentes abiertas puedes tener registros de la voz de alguien en particular y puedes, en este caso en particular, verificar la seguridad de tus cuentas bancarias a través de una línea telefónica y posterior a ello realizar pues un fraude en la línea de alguien más. Otro caso en particular es el uso de la imagen personal. Imaginemos a una persona adulta mayor que no tiene acceso o desconoce de las posibilidades de la inteligencia artificial y recibe un video con una imagen idéntica a la de un familiar, con su voz, con sus mismas expresiones, las cuales fueron obtenidas a partir de fuentes abiertas. Y a través de este video, pues le solicita un préstamo, el depósito de cierta cantidad en efectivo, y no es una cuestión de edadismo el que haga referencia a una persona adulta mayor, sin embargo sí son los más susceptibles porque en el desarrollo de su vida no estaban acostumbrados o no tuvieron esa interacción con estas herramientas. Otro caso en particular son las afectaciones que se pueden llevar a una empresa, por ejemplo, a través del robo de identidad de comunicadores que pueden generar videos para desacreditar o generar información falsa, especulaciones de una empresa y el impacto financiero que puede tener sobre esta. Entonces, el mal uso de la IA puede cambiar negativamente la vida de un usuario común de Internet hasta de una empresa, una carrera política, etcétera. Por eso consideramos como grupo parlamentario que es algo que se debe de legislar y estamos presentando esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Concluyo como empecé. En el PAN vamos por una legislación que esté del lado de las y de los jóvenes. Vamos por leyes que protejan la libertad de expresión y como nos lo instruyó nuestro presidente nacional, Jorge Romero, el día martes estaremos presentando la iniciativa para reformar la Constitución y al mismo tiempo presentar la ley de protección a la protesta pacífica. En este país los gobiernos lo tienen que tener claro. Hay más de 120 millones de mexicanos libres de manifestarse, libres de exigir, porque en este país, le guste al gobierno o no, vamos a seguir viviendo en libertad y el PAN va a defender esa libertad que tenemos todas las mexicanas y los mexicanos y especialmente las y los jóvenes que no tienen por qué temer a ningún gobierno autoritario. Estoy abierto a sus preguntas si las hubiera. Gracias, coordinador. La primera pregunta es de Fernando Moctezuma, síntesis legislativa.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos. A ver, coordinador, ¿qué nos dice de parte del oficialismo? ¿Qué interpretación le podemos dar como ciudadanía? Esta andanada, esta maquinaria que se puso a trabajar para descubrir quién está detrás de las manifestaciones, para descubrir quién estaba casi que la mano negra, ¿no?, que mecía esa cuna, y no así, no ese despliegue para la delincuencia organizada, para el huachicol fiscal, para los nexos o presuntos nexos de algunos funcionarios de su partido, del partido Morena, por supuesto. En fin, ¿qué nos dice y qué interpretación debe darle la ciudadanía allá afuera? Gracias. Mientras las y los jóvenes le tienen miedo a las balas en este país, el gobierno le tiene miedo a las y a los jóvenes. Es por cualquier forma de verlo vomitivo que asesinaron al alcalde Carlos Manso en Michoacán, que han existido olas de violencia en todo el país, y la única conferencia de prensa conjunta de los coordinadores de las mayorías, tanto en San Lázaro como en el Senado, fue para decir que apoyan a la presidenta porque los jóvenes decidieron alzar la voz. De ese nivel es el problema que se tiene en el país. Mira, nosotros siempre vamos a defender que las juventudes tengan el derecho a manifestarse. Hay gente que en sus tiempos libres decide venderle armas al ejército. Las y los jóvenes pueden decidir en sus tiempos libres absolutamente lo que quieran, particularmente ejercer un derecho como el de la libertad de protesta y de expresión tiene que ser protegido por todo el Estado mexicano, independientemente a qué se dediquen. Ese estigma que busca generar el gobierno, insisto, es por un lado una cortina de humo para que no se siga hablando de la violencia en Michoacán, qué conveniente, pero por otro lado muestra su fobia a la libertad de las y los jóvenes, cómo defendían ellos el derecho a expresarse, incluso con muchas consignas violentas en su tiempo, y cómo hoy les causa fobia, les sale urticaria de ver a las juventudes que no están con ellos. Y ese es un síntoma de lo que está pasando en el país. Las y los jóvenes ya les dijeron hasta aquí, y van a contar con el PAN para proteger sus derechos y su libertad de expresarse. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputadas y diputados. Preguntarte, diputado, dice el oficialismo que desde 2014 se sabe quiénes están de estos grupos que ahora se llaman la Marea Negra o el bloque negro, lo que sea, pues está negro el asunto, porque dicen que ya saben. Y si ya saben, ¿por qué no los han detenido? Si ya los tienen identificados, ¿por qué permiten pues que revienten las marchas de gente pacífica? Esa es una. La siguiente es, hablabas hace rato de la restricción en el dinero que se da a la seguridad en todos los estados. Hay algunas voces de Morena que dicen que se está centralizando el uso de los recursos económicos en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y esto va en menoscabo de las entidades de la Federación. En caso concreto, por ejemplo, en Yucatán, que es un ejemplo a seguir, eso lo dice todo el mundo, no es cosa mía, que es un ejemplo a seguir, pues van a tener limitados los recursos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Y la segunda es la reunión que van a tener los morenistas y sus aliados con la presidenta en la tarde, más tarde. Dice el diputado Monreal que le van a manifestar nuevamente su apoyo, la van a arropar contra aquellas voces que se incluyen a la oposición de que deslegitiman su gobierno, que no les cae el 20 que ella ganó legítimamente. En esta posición estarían los panistas de desconocer que ganó pues con una amplia mayoría de votos. Gracias.
Pues ya la verdad no buscan ni con qué distraer la atención, pero vamos a contestar, Margarita, tus preguntas. Primero, si el gobierno tiene conocimiento desde 2014, desde 2018 o desde ayer que hay grupos de ese tipo, pues ellos son el gobierno y son quienes están obligados a combatir la violencia. Pero también, por lo menos desde el 68, sabemos que las manifestaciones de las y los jóvenes son reprimidas por los policías. Y me parece increíble que existan videos por todos lados en donde se ve la actuación excesiva de la policía en la Ciudad de México y hasta ahorita no hay una sola manifestación de investigación por esos excesos. Pues es que hasta dónde pretende el gobierno que llegue la violencia del propio gobierno para hacer algo. Es que el gobierno está siendo absolutamente omiso y habla de lo que le conviene porque no quiere hablar de la violencia que han generado en Michoacán por acción o por omisión y de la violencia que generaron en la protesta pacífica de los jóvenes. Sobre los recursos en materia de seguridad, afortunadamente las matemáticas siguen siendo exactas después de que ellos gobiernan y lo que aprobaron en el presupuesto es una reducción de recursos para las entidades federativas, que dicen, dicho por el propio secretario, que pretenden fortalecer a las policías estatales. Sí, pero con saliva, porque dinero no les destinan. Y por otro lado, mira, este gobierno lo centraliza absolutamente todo, hasta la falta de recursos para la seguridad, porque es falso que le estén destinando más recursos a la Secretaría de Seguridad. Le están haciendo un recorte de más de 10,000 millones de pesos, están recortándole en el ramo 36 por lo menos 18.5%, es decir, le quitan dinero a los estados, le quitan dinero a la Secretaría porque la seguridad no es su prioridad. Por último, sobre el besamanos que van a hacer, sobre la humillación pública que realizarán después de no apoyar a las y a los jóvenes, pero sí hincharse las manos en aplausos de algo que no ha sucedido, pues es muestra de una mayoría no solo artificial, sino abyecta, que únicamente busca congraciarse con el poder. La presidenta ganó las elecciones legítimamente, creo que nadie ha dicho lo contrario. Lo que es ilegítimo es la mayoría artificial que tienen en este Congreso, es decir, una presidenta que fue electa legítimamente, hoy va a ser alabada y halagada por una mayoría ilegítima. Sí, buenas tardes, diputados, diputadas. Cuando se habla de la libertad, ya está en la Constitución, nada más falta ponerla que sea constitucional y realmente sea aplicada. Pero a mí me causa cierta duda con lo que presentó el diputado Alan sobre esta inteligencia artificial. Cuando se habla de inteligencia artificial es alguien que sabe de computadoras y alguien que sabe manejar esto. El gobierno está proponiendo ya casi a fuerza la CURP, que tenga todos nuestros datos biométricos. ¿Y quién va a proteger esos datos biométricos? Porque de ahí puede salir la primera información, pues tiene toda la información de los mexicanos, de ahí puede salir la información para empezar los fraudes. Quisiera saber si está contemplado esto dentro de la ley, si hay unos límites, si se va a obligar al gobierno que en realidad proteja esos datos, porque ya lo está haciendo casi obligatorio, que dice que no es obligatorio, pero ya es obligatoria a fuerza. Dicen que no es obligatorio, pero la ley dice lo contrario. Exactamente. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, este besamanos que empezó desde hace 2 días con los coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, hablando a favor de la presidenta y no hablando a favor de los quienes deben de representar, ¿no sería motivo para pedirles que por lo menos pidieran licencia? Porque no representan a la gente, representan al partido y representan a la presidenta. Yo creo que un representante popular es eso, ¿no? Representar a la gente, no precisamente
a una sola persona, a un gobierno. Sabemos que salen de Morena, pero deben ser por lo menos distintos en su trabajo legislativo. A lo mejor ellos dicen que ese es su tiempo libre, pero yo que recuerde, un legislador es de tiempo completo, porque se le paga el tiempo completo, ¿no? Mira, sobre lo último, no voy a abundar mucho. Está claro, vamos a decirlo como lo dirían los jóvenes, está claro que la presidenta ni los pela. O sea, solo cuando necesita aplausos, porque el resto del año literalmente ni los topa. Que hagan con su tiempo libre lo que quieran, porque las y los jóvenes van a seguir haciendo uso de sus libertades. Una mayoría artificial no va artificialmente a suprimir el derecho de la libertad a la protesta pacífica. Y sobre eso, es verdad que la Constitución tiene de manera clara esta libertad, nada más que el gobierno no la entiende y hay que restringirle su capacidad de interpretación a conveniencia. Por eso buscamos que en la Constitución se establezca el deber estatal de respeto, de protección y de facilitación con neutralidad. O sea, es decir, que exista derecho muy claro a la protesta y que el gobierno activamente tenga que protegerla. Buscamos que se prohíba la criminalización, la estigmatización y las represalias en contra de quien se manifiesta, que se reconozca el derecho a la verdad, que se reconozca el derecho a la justicia y a la reparación, como es en este caso, que no solo estuvo la agresión de la policía en ese momento, sino el evidente daño que se le está causando a las personas que se manifestaron a partir de toda la fuerza del Estado. Por cierto, una fuerza absolutamente desproporcional, una fuerza absolutamente brutal contra jóvenes, de verdad, debería de darles absoluta vergüenza. Y los legisladores que hoy aplauden deberían de estar profundamente indignados, porque la violencia la tenemos que rechazar todas y todos, particularmente contra quienes empiezan a participar activamente en la vida pública y que serán los tomadores de decisiones de este país y que no deben hacerlo a partir de la represión del Estado. Este es un Estado represor. Sobre la pregunta concreta hacia Alan, dejaré que él participe. Lo que está claro es que más allá de la legislación en materia de inteligencia artificial, el gobierno ha intentado por todos lados controlar absolutamente los datos. Lo denunciamos con la ley espía, lo denunciamos con toda esta estructura de gobierno espía que aprobaron hace algunos meses y que hoy le da la facultad a la Secretaría de Gobernación, es decir, está en la ley de población, que voluntariamente, obligado y a la fuerza tienes que dar todos tus datos si es que quieres hacer algo en esta sociedad. Si no quieres dar tus datos voluntariamente, puedes encerrarte en tu casa y prácticamente no hacer una compra y no moverte por este país, o sea, conviértete en una planta. Es lo único que puedes hacer sin dar tu CURP. El gobierno quiere todos los datos porque quiere controlar todos los días más la vida de los ciudadanos y, si me apuras con un ejemplo muy concreto, quiere tener todos los datos para que en casos como el que vimos el fin de semana puedan identificar así, con reconocimiento facial, CURP, con todas las acciones que hayas hecho en tu vida, para que cuando digas algo en contra del gobierno, en 5 minutos encuentren una forma de estigmatizarte. Eso es lo que no podemos aceptar de este gobierno represor. Muchas gracias. Respecto a tu pregunta, por supuesto que las y los diputados del PAN siempre vamos a estar en favor de defender la privacidad y la protección de los datos personales de las y los mexicanos y que el gobierno haga el uso debido. Lo hemos denunciado en ocasiones anteriores. Nosotros le nombramos a esta ley espía que buscaba pues precisamente trastocar esa privacidad
de la ciudadanía al intentar saber exactamente en dónde te encuentras en todo momento. Entonces, en el uso de los datos relacionados a la CURP, pues las y los diputados estaremos muy atentos a denunciar cualquier mal uso de esa información. En el caso particular de esta iniciativa, precisamente lo que buscamos es que con los datos personales que además voluntariamente los usuarios de Internet, en muchas ocasiones por desconocimiento, comparten en fuentes abiertas, puedan estar protegidos y sea imposible o en este caso se evite que estos datos sean utilizados, pues ya lo mencionaba, para generar fraudes, extorsión, etcétera. Hoy hay un gran desconocimiento en materia de inteligencia artificial y creo que estamos en el momento preciso, si no es que ya un poco desfasados para legislar en esta materia, y aprovecho para decirlo en ambos sentidos, no nada más punitivo para el mal uso de la misma, sino también propositivo y de avanzada, porque también tenemos una iniciativa como grupo parlamentario del PAN para que se incluya en el reservorio educativo la impartición de clases en materia de inteligencia artificial en educación básica para precisamente poder desde la formación evitar el mal uso de la misma. Gracias. Tenemos una última pregunta de Angélica Melín de MBS. Hola, Gracias, Angélica. diputadas, diputados. Buenas tardes a todos. Yo quisiera hacerles un par de preguntas. Hace unos minutos, aquí la bancada de Morena anunció la realización de una manifestación el próximo 6 de diciembre a favor de la presidenta y que los diputados federales van a convocar. ¿Qué lectura dan ustedes a esta actitud del grupo mayoritario aquí en la Cámara? ¿Dije algo? No, yo dije nosotros vamos a ir. Muy bien, diputada Margarita. ¿Qué lectura le dan a este ejercicio, como ya le comentaban mis compañeros, pues de cerrar filas y proteger a la presidenta o respaldarla, pero ¿de qué o contra quién? Y la siguiente pregunta sería, en la manifestación de hoy de la Generación Z, fueron encapsulados, asistió muchas menos personas. ¿Logró su cometido el gobierno federal con estas acciones de inhibirlos, amedrentarlos? Y si, por ejemplo, esta acción de encapsular a los manifestantes es parte de lo que la iniciativa que ustedes están planteando quiere evitar. Esas serían mis dos preguntas. Estoy haciendo una pausa para no reírme. Mira, afortunadamente, la libertad de manifestación, de protesta pacífica, debe proteger pues, cualquier causa que cualquier ciudadano así lo disponga. Si legisladores creen que lo que el país hoy requiere es lavarle la cara a un gobierno represor, pues están en su libertad de hacerlo. Pues seguramente veremos a la policía cuidándolos, cosa que estaría bien. O sea, perdón que no me emocione mucho respondiendo, pero bueno, que ellos se manifiesten para lo que quieran, porque la libertad decide en cada individuo de qué lado quiere estar. Ellos deciden estar del lado de un gobierno represor, nosotros de defender la libertad de las y los jóvenes de este país. La ley precisamente busca proteger activamente a quien realice una protesta pacífica. Es decir, la tarea de las policías no es reprimir ni limitar el derecho a la protesta, sino es precisamente proteger a los ciudadanos que hacen uso de un derecho constitucional. Esa es la tarea que tiene la policía y esa es la tarea que tiene el gobierno, que nadie sea reprimido por protestar pacíficamente y que no existan grupos que generen violencia, incluso pudiera darse el caso, no vayan a pensar que yo estoy insinuando, provocados desde el propio gobierno.
Y esto lo hemos visto cada vez que a un gobierno le incomoda algo. Qué casual, ¿no? Cuando alguien decide hacer uso de su libertad para aplaudirle al gobierno, todo bien. Y cuando alguien decide protestar porque el gobierno no está haciendo su chamba, entonces aparecen esporádicamente actos de violencia que casualmente termina en la policía reprimiendo a jóvenes que se manifiestan pacíficamente. No podemos aceptar esta incongruencia y esta bipolaridad del Estado mexicano. Exigimos que se respete el derecho de todos, en lo que cada quien decida. Hay quienes le quieren pesar y lamer las suelas al poder, y hay quienes exigen que el poder sirva para proteger a la ciudadanía. Les agradezco mucho por toda su atención. No nos deje más, diputado. Quiero hacer una pregunta muy breve. Claro, Margarita. Bueno, si esta manifestación del 6 de diciembre se lleva al cabo y no vemos que llega el bloque negro pues ahí a quitar las rejas, a los señores. No. Eso quiere decir que sí saben quiénes son, ¿no? Los que realizan esto. Margarita, es que discúlpame que no abunde más, es que yo no estaba ni enterado de esa manifestación. O sea, no creo que sea mi función darle vuelo a algo que, como dije antes, pues la gente ni los topa. Gracias.